En este video veremos varios métodos para crear alineaciones ferroviarias, tanto existentes como propuestas. También veremos cómo crear geometría compleja para evitar conflictos o puntos de interferencia. En el primer ejemplo tenemos polilíneas 3D extraídas de una nube de puntos. En Autodesk Construction Cloud podemos extraer elementos clave como líneas ferroviarias o líneas de borde de andén de la nube. Podemos usar esas líneas 3D en Civil 3D como base para nuestra alineación. También podemos ver que estas líneas están en la ubicación de georreferenciación correcta. En la pestaña Inicio podemos seleccionar alineaciones y seleccionar Crear alineación de ajuste óptimo. Con esta opción podemos elegir entre entidades de AutoCAD como polilíneas, bloques, puntos o, en este caso, seleccionaremos líneas características. Podemos usar la herramienta de selección para seleccionar el carril izquierdo como la primera línea y el carril derecho como la segunda. Aumentaremos el radio máximo para asegurarnos de incluir algunas de las curvas más grandes que puedan existir en esta alineación. También podemos ajustar el valor de la espiral en la curva aquí. Este valor se puede revisar si necesitamos ajustar los resultados. Tenemos la opción de hacer coincidir tangentes y espirales, pero esta opción suele hacer que la alineación sea mucho menos simétrica. Para los demás elementos los dejaremos con los valores predeterminados. También podemos ajustar las opciones de deshierve aquí. Podemos controlar el ángulo o la distancia máxima, pero los dejaremos desactivados por ahora. Al seleccionar aceptar, veremos un gráfico de regresión que mostrará la ubicación de la alineación resuelta. Podemos esperar que se revisen los resultados. Al cerrar la ventana, se mostrará la alineación y recuerden, una vez establecida la alineación, podemos ajustar los valores y los puntos cardinales si es necesario. Pueden ver que algunos valores o longitudes podrían necesitar ajustes para una mejor comprensión, y algunos elementos que podemos revisar y ajustar según sea necesario en el editor de la geometría. Por ejemplo, podemos seleccionar la alineación e ir a sus propiedades. Dado que la creamos como una alineación de ajuste óptimo, la cambiaremos a una alineación ferroviaria. En la pestaña de criterios de diseño, podemos agregar valores de velocidad y determinar los criterios específicos para nuestro proyecto. Aquí usaremos los estándares métricos de rieles predeterminados. Ahora, crearemos una alineación a partir de puntos o puntos topográficos. Aquí queremos empezar en la pestaña de riel. Podemos identificar las propiedades de nuestra alineación e incluir el nombre, el estacionamiento y los criterios de diseño. Con la barra de herramientas del editor de geometría podemos crear elementos individuales de nuestras alineaciones como las tangentes y las curvas. Empecemos con la primera tangente. En el menú desplegable de tangentes podemos elegir entre varias opciones. Seleccionaremos la línea fija que mejor se ajuste. Tenemos varias opciones aquí, pero seleccionemos los puntos CO, GO. En general podemos ver dónde se encuentra la tangente, pero incluso si seleccionamos algunos puntos fuera de ella podemos editarlos en la ventana. Al seleccionar los puntos podemos ver nuestra gráfica de regresión. Si necesitamos excluir algunos de esos puntos de la sección tangente podemos hacerlo y la gráfica se actualizará para mostrar la sección tangente resuelta. Una vez que la sección se vea correcta podemos cerrar la ventana. Una vez cerrada aparecerá la sección tangente. Y como esta alineación es una línea de carga, queremos definirla mediante la definición de cuerda. Así que seleccionemos la alineación y vayamos a las propiedades de la alineación. En la pestaña de control de estación podemos seleccionar la definición de cuerda. También podríamos agregar nuestra velocidad de diseño a nuestra alineación. Y entonces esas etiquetas aparecerán para la alineación. En nuestro caso, la estación va en la dirección incorrecta. Así que, como este es el caso, seleccionamos la alineación y seleccionamos el menú desplegable del menú Modificar y elegimos Invertir dirección. Una vez que seleccionamos el mensaje, podemos ver que la alineación se revisa. Ahora seleccionemos la sección Curva. Haremos algo similar seleccionando el menú desplegable Curva. Ahora, para aclarar, una curva fija se basa en ciertos elementos. Aquí estos se basarán en los puntos CO, GO. Las curvas flotantes se fijan en un extremo a otro del elemento de la alineación y las curvas libres se calculan entre dos elementos existentes. Elegiremos la curva fija para un mejor ajuste y seguiremos un flujo de trabajo similar según los puntos CO, GO. Seleccionemos los puntos que parezcan estar en el cuerpo de la curva. De igual forma, podemos excluir los puntos que estén fuera según nuestro análisis de regresión. Y ahora, tenemos una curva separada de la tangente. Ambas forman parte de la misma alineación, aunque no se conectan. Y haremos lo mismo a lo largo de toda la alineación para el resto de las tangentes y curvas. Ahora queremos conectar estas tangentes y curvas con espirales. Seleccionamos la espiral libre de la lista desplegable
y en nuestro caso nos indica que no hay solución al seleccionar las dos opciones. Quizás necesitamos invertir la dirección de nuestro elemento de la curva. Para ello podemos seleccionar la herramienta de inversión de dirección en la barra herramientas y seleccionar la curva. Al crear una espiral de conexión veremos que los resultados conectan los dos elementos. Podemos hacer lo mismo a lo largo de toda la alineación. Esta es otra forma de crear alineaciones existentes basadas en datos de campo o de nube de puntos. Todos los elementos de la curva se identifican al revisar la alineación en esta ventana. Veamos cómo crear una alineación propuesta mediante la disposición de las ubicaciones de PI. En este ejemplo, hemos identificado las ubicaciones de PI con círculos, pero podríamos hacerlo de varias maneras. Podríamos usar líneas de construcción o un diseño ficticio. En la pestaña de vías, seleccionaremos las herramientas de creación y completaremos la información de nuestra alineación. Seleccionamos la herramienta PI y podremos recorrer la alineación y ajustar a todas esas ubicaciones de PI. Haremos lo mismo para la vía en la dirección sur. Ahora queremos crear curvas espiralizadas para cada ubicación de PI. Cabe destacar que podemos elegir entre varios tipos de espiral según las necesidades de nuestro proyecto. Podemos cambiar esto en el menú desplegable de PI seleccionando espiral. Para esta opción usamos clotoide. Para crear las curvas espirales podemos seleccionar una curva libre en el menú desplegable. De nuevo se calcula una curva libre. Si no estamos seguros del método que queremos elegir, si observamos los paréntesis podemos determinar en qué factores basamos la curva. Una vez seleccionada la opción, seleccionaremos el primer elemento, luego el segundo e ingresaremos el radio de la curva y la longitud de las espirales. Estos valores deben basarse en nuestra velocidad de diseño y nuestros criterios de diseño. Si no se ajustan a estos, recibiremos una advertencia sobre esas curvas o espirales. Haremos esto tanto para la alineación en dirección norte como para la alineación en dirección sur. Analizando ejemplos más complejos, veamos otros métodos para diseñar alineaciones reales. Podemos crear alineaciones a partir de objetos, pero como no podemos dibujar una espiral de forma realista, obtendremos una geometría que podría no ser de nuestro agrado. Por lo tanto, seleccionaremos la alineación a partir de objetos. Definiremos la dirección de nuestro estacionamiento e ingresaremos algunos parámetros de alineación. Si al crear la alineación no vemos ninguna etiqueta, podemos agregarla seleccionando la alineación y seleccionando editar etiquetas de alineación, como el menú contextual. Aquí podemos agregar puntos cardinales, estaciones u otras etiquetas que necesitemos. Una vez que se muestran, vemos que tenemos varias curvas que representan la espiral. Por lo tanto, si usamos los pinzamientos de editamiento y editamos la alineación, los demás elementos no se actualizan con los pinzamientos. Si necesitamos crear una alineación a partir de objetos, lo mejor es redefinir la geometría de la curva usando las herramientas de edición de la alineación y luego eliminar la curva y recrearla con espiral. En el siguiente ejemplo, analizaremos una alineación existente donde podríamos necesitar evitar conflictos creando una curva compuesta. O bien podríamos querer ver qué hacer si tenemos varios elementos que debemos evitar. Aquí eliminaremos la curva existente y mostraremos solo la tangente de entrada y salida. Para crear una curva compuesta podemos seleccionar el menú desplegable, espiralizar curva y luego curva espiral compuesta, curva espiral y espiral entre dos tangentes. Una vez introducidos los parámetros, veremos una vista previa de la alineación resuelta. También podríamos basar la curvatura en un punto de paso, un punto de inicio o un punto final. Si no vemos la solución de vista previa, es posible que debamos ajustar los parámetros de la curva. A continuación, hemos identificado varios puntos de conflicto con su distancia de seguridad. En este caso, debemos basar nuestra alineación en esas envolventes de seguridad. Diseñaremos esta alineación segmento a segmento para asegurarnos de optimizar la geometría. Seleccionaremos la curva flotante con una espiral desde un punto, con un radio y un punto pasante. Seleccionamos nuestra tangente y proporcionamos los parámetros de curva y espiral. Luego, podemos elegir el punto tangente con base en ese envolvente de espacio libre. Podemos hacer lo mismo para la siguiente curva, la misma función pero con diferentes parámetros. Luego, para finalizar, podemos agregar una línea flotante con una espiral, sin embargo, en nuestro caso, no coincide con nuestra tangente requerida en la curva. Entonces, para asegurarnos de cerrar esta curva en la tangente correcta, crearemos una nueva tangente. Y luego agregaremos una espiral de cierre para completar la curva.
Agregaremos una curva libre entre dos elementos y la longitud se calculará automáticamente. Y nuevamente, si necesitamos entrar y revisar o editar los parámetros de alineación, podemos hacerlo con pinzamiento o en la tabla de geometría. Cuando se refiere a pinzamiento es clic. Entonces nos proporciona varias maneras de crear geometría existente o propuesta. En el siguiente video configuraremos nuestra alineación para calcular la inclinación del riel y veremos algunas de las funciones disponibles para este flujo de trabajo.